Samuel, Buenos días, muy buenos días con todos. ¿Cómo le va, Samuel? Buenos días, José, ¿cómo estás? Buenos días, Gaby, ¿cómo están? ¿Cómo están? Samuel, buenos días. Todo muy bien, gracias. ¿Tú? Muy bien, gracias. Una locura, pero bien, todo bien. Un placer, de verdad, un placer tenerlos en esta oportunidad. Quisiera presentarles a José García y a Gaby Riera. Ellos son representantes de la empresa Palisade. Palisade Corporation es una empresa que fue fundada en los Estados Unidos y que ya tiene aproximadamente, bueno, ya tiene muchos años en el mercado. Recuerdo haber utilizado los primeros programas de Palisade allá por los años 80. O sea, realmente Palisade es una empresa ya icónica en América Latina, ¿no? En esta oportunidad me gustaría presentar a José y a Gaby. Los dos están trabajando específicamente en Palisade. Gaby está como representante de ventas de América Latina. Y en el caso de José, está apoyándonos en la parte de entrenamiento y capacitación específicamente para el tema de Palisade. Si mal no recuerdo, José es argentino. Así que muchísimas gracias por estar aquí presente. Muy amable por tu participación. Entonces, les voy a dar el paso directamente a José para que nos hable un poco de la utilidad que tienen los software de Palisade dentro de la industria financiera. Por supuesto, nos muestre cuál es la última versión del Decision Tool Suite, que es la versión 8.2, si no me equivoco, ¿cierto? Que es la última versión del Decision Tool Suite. Extraordinario software. Adelante, José. Muy bien. Bueno, antes que nada me presento. Bueno, yo soy José García, ingeniero de sistemas. Yo me recibí en la Universidad Católica de Córdoba, donde se hizo, creo, la conferencia del año del 2017, 2018. Me corregís vos, Samuel. Así que es una universidad 2019. 2019. Así que muy conocida, la ciudad de Córdoba es una ciudad eminentemente universitaria, así que un placer poder estar aquí con ustedes y presentar esta suite que acerca o, digamos, le permite al economista o al profesional de economía, digamos, acceder a la analítica avanzada de datos desde el Excel, desde una forma muy simple, con una curva de aprendizaje muy baja, digamos. Eso es lo que voy a tratar de transmitir. Yo me he puesto como objetivo ya hace muchos años, hace unos 6 años que estoy trabajando con Palisade, de acercar a las masas, digamos, la analítica de datos. Estamos en un momento en el cual está de moda ser científico de datos, todos queremos ser científicos de datos, y está muy en esa nube que se genera, en ese humo que se genera alrededor de la disciplina, muchas veces perdemos la perspectiva, digamos, y no reconocemos que la mayor utilidad que tiene esta disciplina de analítica, de la ciencia de datos, de la analítica avanzada, es la interpretación y, digamos, el análisis de los datos con el objetivo de la toma de decisiones. Y en eso es lo que se especializa nuestro software. Con Gaby nos encargamos de mostrarlo en ámbitos académicos. Sí reconozco, digamos, lo mismo que dice Samuel, que es un software que ya tiene muchos años, eso ya se los voy a comentar. Así que espero que sea una charla muy interactiva. Voy a tratar de hacerlo lo más liviana posible, porque es un software, digamos, que por ahí no es tan fácil, digamos, de ver, digamos, su funcionamiento o su utilidad. Yo voy a tratar de hacerlo lo más accesible posible, ¿sí? Lo que yo voy a hacer ahora, voy a compartir mi pantalla. A ver si la pueden ver. Ahí me dicen, Gaby, Samuel, si se puede ver bien. Todavía no, José. A ver. ¿Me Ahí cuentan ahora? estamos.
Perfecto. Ya. Bueno, primero voy a hacer mi agenda va a ser muy simple hoy, vamos a tener 2 charlas. La del día de hoy, que vamos a hacer un recorrido por nuestra suite, que se llama Decision Tools, y el día de mañana les voy a mostrar un modelo de analítica de datos, un modelo de prospectivo de costos, para que ustedes lo puedan aplicar en sus proyectos, y utilizando la herramienta más popular de Palisade, que es @risk, ¿sí? Voy a tratar de... Es complicado, digamos, tratar de reducir en pocos minutos todo lo que les quiero mostrar, pero vamos a hacer lo posible y dejar un tiempo para que ustedes puedan hacer preguntas al final, pero independientemente de eso, si quieren hacer alguna pregunta intermedia, como yo tengo por ahí tiempos de procesamiento que podemos aprovechar, vamos a responder preguntas ahí intermedias. Antes que nada, presentar a Palisade. Palisade Corporation es una organización que ya tiene más de 30 años en el mercado. Es una empresa global, si bien no es una empresa extremadamente grande. Somos 200 personas más o menos dedicadas a lo que es la analítica. Tenemos más de 150.000 empresas o decisores utilizando nuestras herramientas. En prácticamente todos los países de Latinoamérica tenemos presencia. Básicamente trabajamos en todas las industrias y muchas de las grandes empresas, en particular en lo que es Latinoamérica, las grandes empresas en general tienen alguna licencia o de @risk o de Decision Tool Suite para poder hacer sus modelos para la toma de decisiones. Existe un principal, digamos, enfoque también de Palisade para lo que es la parte educativa. Tenemos licencias especializadas, que es específicamente a lo que se dedica Gaby, para lo que es la academia, tanto para los profes como para los alumnos, para poder aplicarlos en las maestrías y en los doctorados. Así que sírvanse del contacto de Gaby Riera para poder acceder a nuestro software de forma bastante interesante, bastante simple, ¿sí? A nivel de productos, Palisade inicia a mediados de la década del 80 con un complemento para lo que eran las planillas de cálculo de ese momento, que quizás haya sido Lotus o 4Pro. Ahí Samuel, que compartimos más o menos la franja etaria, me podrá decir cuál era la herramienta del momento. En este momento está todo bajo Excel, ¿sí? Y son herramientas que nos ofrecen un conjunto de características que nos facilitan el acceso a la analítica avanzada de datos, ¿sí? El día de hoy tenemos mucha complejidad, o sea, ya estamos en una etapa en la historia en la cual hemos pasado lo que es la captura de datos. Eso es bastante simple, ahora ya estamos en la etapa inclusive del Big Data. Entonces, lo que estamos en el momento de la historia en la que necesitamos interpretar los datos para transformarlos en información. Y esa información utilizarla para la toma de decisiones, ¿sí? Tenemos que tratar de capturar con esos datos lo mejor posible lo que es la incertidumbre, lo que es la conexión entre los datos, y a través de la utilización de la tecnología y de la analítica avanzada poder adelantarnos y poder hacer lo que se llama la analítica predictiva, ¿sí? Decision Tool Suite es un conjunto de 7 herramientas, 8 diría, que incluye @risk, que es la herramienta principal, pero además tiene un conjunto de herramientas que yo les voy a recorrer el día de hoy. Básicamente son herramientas que tienen que ver con el análisis de sensibilidad, con árboles de decisión probabilísticos, con redes neuronales, con estadística descriptiva. Todo eso de una forma muy natural y bastante integrada al Excel, de forma que ustedes no tengan una curva de aprendizaje que les complique la vida, digamos. Directamente pueden utilizar nuestras herramientas y empezar a trabajar en lo que es ciencia de datos, ¿sí?
A nivel de servicios también la empresa ofrece entrenamientos, ahí yo y un conjunto de consultores, tanto de Latinoamérica como del resto del mundo, estamos dando seminarios prácticamente todos los días para diferentes industrias. También tenemos un área de consultoría y de soluciones personalizadas, donde allá hacemos modelos para las empresas que por ahí no tienen los recursos para poder hacer sus modelos de analítica o de toma de decisiones. También tenemos un foro bastante activo en LinkedIn, los invito a que se sumen y que me sumen. Y tenemos un área de soporte en nuestro idioma, en español, en portugués, en inglés, así que es muy accesible para todos aprender a utilizar nuestras herramientas. A nivel de consultoría, nosotros trabajamos como en 3 capas. Para las empresas que no tienen ninguna iniciativa hasta el momento de lo que es analítica, podemos empezar entrenando y haciendo modelos muy básicos, ¿sí? Luego también hay empresas que ya se han incorporado en la disciplina y necesitan auditar o mejorar sus modelos probabilísticos o automatizar alguna función dentro del Excel, ¿sí? Y finalmente, para las empresas que ya tienen un nivel de madurez más alto y necesitan integrar los modelos de decisión a sus sistemas operacionales, a sus sistemas de ERP o sus sistemas de riesgos, nosotros podemos ayudarlos con lo que es el desarrollo de sistemas. Ahí abajo tienen algunos de los modelos más populares para cada una de las áreas. En la parte de finanzas, todo lo que es cartera, costos, riesgo crediticio, riesgo de mercado, riesgo operacional, son los modelos más populares, pero no dejamos de lado todo lo que es la parte de proyectos, que ustedes todos están involucrados, o la parte puramente de optimización o más científica, que también entiendo que cada vez son más populares dentro de su profesión. Vamos a hacer rápidamente un recorrido por el Decision Tools. Entiendo que debo tener más o menos unos 30 minutos, así que voy a tratar de ir bastante rápido, ¿sí? La herramienta principal del Decision Tools Suite es @risk. @risk es la que nace en la década del 80, nos permite hacer simulación de Monte Carlo. Esa es la característica principal. La simulación de Monte Carlo nos habilita a hacer un análisis prospectivo, a analizar múltiples escenarios, y dentro de lo que es el mundo financiero, eso es esencial, ¿sí? Vamos a ver que también tenemos funciones avanzadas. Sobre @risk, el día de mañana yo voy a hacer una presentación específica de un modelo de costos, pero entiendan que es una herramienta que requiere por ahí que se les dé un seminario específico o una demostración específica, así que sírvanse de nuestros canales para poder solicitar algo de eso, si les interesa. Lo que es optimización, lo vamos a ver a través de otras herramientas que están dentro de @risk también, pero es muy interesante esta herramienta para que empiecen a implementar el análisis de escenarios y la simulación de Monte Carlo dentro del Excel, ¿sí? De una forma muy simple. TopRank es nuestra herramienta para hacer análisis de escenarios, análisis what if o análisis de sensibilidad, ¿sí? Vamos a ver a través de un ejemplo, yo les voy a mostrar en este momento. Vamos a abrir un ejemplo. Acá yo tengo aquí abierto un modelo de costos, que es el que yo les voy a mostrar mañana, por eso no voy a entrar en lo que es la funcionalidad de @risk el día de hoy. Básicamente @risk, como les decía, nos permite hacer modelos probabilísticos y hacer simulación de Monte Carlo, ¿sí? El que vamos a ver ahora se llama TopRank, es esta utilidad que tenemos aquí. Vamos a ver un modelo muy simple de previsión financiera.
Bien, acá tenemos un modelo muy simple en el cual tenemos un flujo de fondos, ¿sí? Acá tenemos entradas que nos permiten calcular las diferentes variables de este flujo de fondos. Acá tenemos también algunos cálculos, algunos valores de tasas que también nos permiten hacer estos cálculos. Y básicamente lo que calculamos es un valor actual, un valor presente, pero a veces nos entregan este tipo de modelos y tenemos que entrar e investigar cómo influyen cada una de estas variables en este resultado, ¿sí? Y es un modelo que no lo hemos construido nosotros y tiene su complejidad. A ver, voy a cerrar este modelo. Entonces, son modelos que tienen mucha complejidad y necesitamos una herramienta que nos ayude a entender las relaciones entre las salidas y las variables de entrada. Esta herramienta, TopRank, nos facilita esa función. Lo único que tenemos que hacer en este caso es definir una salida que queremos evaluar, en este caso el valor actual nuestro. Y para esa salida luego podemos definir de forma manual funciones de variación o podemos ejecutar un análisis de forma automática haciendo una variación estándar. En este caso, la herramienta descubrió de forma automática que hay 7 entradas que afectan el valor actual. Para esas 7 entradas va a hacer un cálculo de más o menos 10% con 5 niveles y de esa forma vamos a ver cuál es la variable que más afecta a nuestro valor actual o nuestro valor presente. Vamos a ver que es un proceso bastante rápido, genera un conjunto de reportes que nos facilitan el trabajo, porque de esta forma nosotros ya podemos inferir cuáles son, de forma concreta, cuáles son las variables que afectan al valor presente, en qué nivel, por ejemplo, el precio, acá tenemos, vamos a verlo, el precio sin entrada, si vemos acá el modelo, disculpen, acá tenemos el precio sin entrada, es esta variable que tenemos acá, es la variable que más afecta a nuestro modelo, en este tornado, podemos verificar eso. Acá también tenemos el volumen de ventas, también parece ser que afecta mucho al valor actual, el costo de producción de cada unidad y los gastos operativos o costos operativos. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos acá, también tenemos otros gráficos que nos muestran exactamente lo mismo, digamos. Acá vemos en un formato de gráfico de tela de araña o gráfico de araña. También tenemos cada una de las variaciones que generó la herramienta por cada una de las variables y cuál es el efecto que tiene en el valor presente. Y bueno, y también tenemos un reporte de resumen. Cada una de estas variables, ahora sabemos que las podemos utilizar dentro de un modelo de @risk para modelar, digamos, la incertidumbre de nuestro proyecto, ¿sí? Esa es la función del TopRank, hacer lo que se llama un análisis what if o un análisis de sensibilidad de nuestros modelos. La siguiente herramienta de nuestra suite se llama Precision Tree. Precision Tree es una herramienta muy interesante, nos permite agregar la función de árboles de decisión dentro del Excel. Los árboles de decisión son diagramas que nos permiten cuantificar los efectos del azar, ¿sí? Y los efectos de las decisiones en un formato gráfico, ¿sí? En un formato de un árbol con nodos y ramas, ¿sí? Vamos a pasar a mostrarlo. Vamos a ir a nuestra herramienta acá, Precision Tree. Estamos en la versión 8.2. Acá ya estamos entrando más duramente en lo que es las ciencias de datos, con lo que son árboles de decisión. Es una herramienta súper interesante para hacer análisis de alternativas,
¿sí? Toma de decisiones, muy utilizada en lo que es analítica avanzada. Vamos a ver acá un ejemplo de una farmacéutica que tiene que evaluar si le conviene desarrollar, producir un medicamento, desarrollar y mandarlo a producir afuera, o directamente licenciar todo, el desarrollo y la producción afuera, ¿sí? Entonces vamos a proceder a abrir el modelo. En este caso, muchas veces lo que tenemos es un conjunto de escenarios. Acá esto es muy común para que ustedes vean los costos, todo lo que son los flujos de caja para las diferentes opciones que nosotros tenemos, ¿sí? Y es un tanto engorroso ver esto, y no sabemos cuál es el efecto digamos, de traspasar eso a un contratista o la parte de producción, o licenciar de forma completa el proyecto, dependiendo de en qué fase está. Entonces, la idea es poder integrar tanto la parte probabilística con la parte financiera de nuestros proyectos, ¿sí? ¿Cómo hacemos todo esto? A través de un árbol de decisión. Un árbol de decisión nos permite, a través de nodos y ramas, por ejemplo, acá tenemos un nodo que se llama un nodo de decisión, en el cual tenemos un costo para cada una de las decisiones que tomamos, y tenemos las tres posibilidades, ¿sí? Hacer solamente el piloto, subcontratar todo, la parte de producción, o licenciar, ¿sí? Luego tenemos nodos de azar, ¿sí? O nodos en los cuales tenemos una probabilidad de suceso o no para diferentes opciones, y muchas veces esos sucesos tienen un costo asociado, o un valor o una ganancia asociada, ¿sí? Luego podemos ir concatenando diferentes estados, ¿sí? En este caso acá tenemos en qué estado está el producto, qué es lo que vamos a hacer, si vamos a fabricar o vamos a licenciar, y para cada uno de esos nodos de decisión o nodos de azar, tenemos un valor asociado que la herramienta va combinando, haciendo combinaciones con las diferentes probabilidades para calcular cuál es la rama que más nos conviene seguir, digamos, según el contexto que estamos planteando, ¿sí? En este caso podemos ver que acá nos dice que nos conviene subcontratar y que fabriquemos, subcontratar al piloto y fabricar el producto nosotros, ¿sí? Entonces acá vemos cuál es el costo asociado, vemos que es donde tenemos esta variable que dice true, es lo que nos va diciendo cuál es el camino correcto, o también podemos hacer un análisis con una serie de reportes que nos ofrece la herramienta, en lo cual, digamos, ya no solamente vemos ese camino óptimo, sino vemos probabilidades y valores mucho más concretos, ¿sí? Lo que es interesante también, este tipo de modelos, en este caso yo estoy mostrando un modelo estático, ¿sí? Donde los valores son valores estáticos, pero fácilmente podríamos combinar el Precision Tree con Arrow-Arrays para hacer un modelo de árboles de decisión con incertidumbre, ¿sí? Y poder modelar y hacer un análisis de sensibilidad mucho más poderoso. Y otra cosa también ya un poco más técnica, podemos hacer revisión bayesiana, digamos, utilizando, bueno, el famoso teorema de Bayes, ya que estamos utilizando niveles de probabilidad. Así que para aquellos que ya están un poquito más avanzados en la ciencia de datos, esta herramienta nos permite hacer una regresión bayesiana de una forma bastante simple, ¿sí? Otra de las herramientas de la suite, yo no sé si hay alguna duda, Elisa, Samuel, yo sé que son temas un poco arduos.
Si tienen, no duden en interrumpir. Después van a salir las preguntas. Te las voy a pasar, José. Todo muy bien. Dale, perfecto. Bueno, Neural Tools me parece que es la herramienta que más les va a sonar. Todos hemos escuchado lo que son las redes neuronales. Las redes neuronales es una de las herramientas o algoritmos más populares del aprendizaje de máquina o machine learning. El machine learning es parte de lo que es la inteligencia artificial y dentro del conjunto mayor estamos hablando de lo que es la ciencia de datos, ¿sí? Una de las aplicaciones más populares que yo les puedo decir por experiencia propia, en lo que más se está utilizando redes neuronales fuera de lo que es reconocimiento de imágenes y, bueno, todo lo que ya sabemos que hace Facebook con nuestros datos y tal. A nivel financiero, la aplicación que yo entiendo es la más popular es lo que se llama calificación de créditos o screening de créditos, ¿sí? Así que voy a proceder a mostrarles un ejemplo de eso. Vamos a abrir un ejemplo de Neural Tools. Neural Tools es una forma muy simple de utilizar redes neuronales dentro del Excel de una forma bastante intuitiva, sin digamos, siendo conscientes de que tenemos que tener algunas condiciones para poder hacer eso, ¿sí? Acá yo les estoy mostrando un ejemplo. A ver. Tools. Un ejemplo en el cual yo ya tengo el resultado de un proceso de limpieza de datos. Recuerden que para hacer ciencia de datos es importante que los datos pasen por un proceso de limpieza y de organización. No podemos utilizar directamente un repositorio de datos y directamente meterlos dentro de una red neuronal, como es este caso, y esperar buenos resultados. No. Necesitamos hacer un proceso de limpieza, de normalización. Para eso existen herramientas específicas como, bueno, herramientas de extracción, de transformación y carga de datos, de ETLs, que nos permiten obtener información desde diferentes orígenes de datos, procesarlas, normalizarlas, para generar este tipo de bases de datos como el que yo tengo aquí, que tienen información mejorada, digamos, que facilitan el trabajo de una red neuronal. Una red neuronal es un algoritmo matemático que trata de imitar el funcionamiento de las neuronas de nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos de forma natural como humanos es reconocer patrones y hacer una inferencia para tomar una decisión. Una red neuronal hace lo mismo, digamos, ¿sí? Hay un conjunto de algoritmos matemáticos que nos permiten encontrar patrones de interconexión entre la información para poder tomar una decisión en base a información pasada. Eso se llaman redes neuronales atendidas. También hay otro tipo de redes neuronales que no necesitan la experiencia pasada, ¿sí? Directamente van aprendiendo del propio uso. En este caso, acá tenemos el resultado del procesamiento de una base de datos de crédito, en el cual tenemos diferentes variables y el resultado de default, digamos, de no pago que hemos tenido acá en una base de más o menos, a ver, ya les digo, son 700 casos, 690 y tantos, ¿sí? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer, un proceso de una red neuronal siempre es, además de presentar los datos de forma correcta, vamos a entrenar la red neuronal. La red neuronal, en ese entrenamiento, lo que hace es analizar cada una de las columnas y después ir profundizando en la interconexión entre los datos
para generar una fórmula polinómica, digamos, compleja, que tiene los pesos de cada una de las variables respecto de una variable dependiente, que en este caso es si se va a conceder el crédito o no. ¿Sí? Entonces, nuestra herramienta facilita lo que es el entrenamiento y lo que es la prueba o el backtesting de forma automática. Existen más o menos 5 tipos de redes neuronales que se utilizan de forma automática: probabilísticas numéricas y multicapas. Y las multicapas tenemos varias capas que podemos utilizar. Para cada una de ellas, la herramienta va a utilizar diferentes configuraciones para encontrar esa fórmula que yo les digo, que nos va a permitir generar esta red neuronal que nos va a decidir, en este caso, para estos 3 prospectos de crédito, si vale la pena, digamos, en base a su información, entregarles un crédito o no. ¿Sí? Ese tipo de aplicaciones es lo que nosotros para lo que nosotros utilizamos redes neuronales, es bastante popular. Fíjense cómo acá tenemos tanto las matrices de clasificación para lo que es entrenamiento y para lo que es el backtesting o la prueba. Tenemos los porcentajes de incorrecto o de correcto de acuerdo a la naturaleza propia que tiene nuestra base de datos original, ¿sí? Así que esta herramienta es clave en este momento para lo que es marketing, para lo que es el mercado financiero, para lo que es calificación, es muy, muy popular, ¿sí? Acá tenemos todo lo que es la estadística básica descriptiva, más algunos de los algoritmos más populares de analítica avanzada, de data science, las tenemos todas integradas en una sola herramienta, de una forma muy simple y, digamos, accesible para cualquier persona dentro del Excel, digamos, sin tener que ir a hacer una programación más compleja en R o Python o hacer utilización de alguna herramienta licenciada un poco más compleja, ¿sí? Acá estamos hablando de una extensión del Excel que nos facilita ese trabajo. Vamos a ver un ejemplo de StatTools. No sé si saben lo que es el análisis de conglomerado. Muchas veces tenemos una base de datos con información estadística y tenemos que ver cuáles son los conjuntos de información que son similares, ¿sí? Entonces, o eso nos ponemos a hacer una estadística descriptiva. Acá tenemos, por ejemplo, la tasa de desempleo de varios años de todos los estados de Estados Unidos, ¿sí? Y tendríamos que hacer un ranking para cada año de cada uno de ellos y luego analizar, digamos, cuáles son los estados similares y ver cómo hacer una clasificación y cómo juntarlos. Entonces, para eso StatTools, dentro de muchas de las herramientas, acá, disculpen, dentro de muchas herramientas también muy interesantes que tiene StatTools, tiene una herramienta específica para análisis de clusters. Vamos a abrirla. Además de la estadística descriptiva básica, digamos, que preferí mostrarles algo un poquito más avanzado, más de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Un algoritmo un poquito más interesante. Además de eso, tenemos todo lo que es el análisis descriptivo básico. Tenemos todo lo que son gráficos de estadística descriptiva, tenemos test de normalidad, tenemos análisis no paramétricos, ¿sí? Tenemos todo lo que es regresiones y las series de tiempo clásicas las tenemos dentro del StatTools, ¿sí? Y acá dentro del análisis multivariado tenemos lo que se llama cluster análisis o análisis de conglomerados, ¿sí? El proceso es muy parecido a lo que es Neural Tools. Primero se trabaja sobre los datos, para eso es todo esto lo inicial. Acá tenemos un dataset manager que nos permite seleccionar e ir organizando los datos que vamos a utilizar. Y finalmente podemos hacer el cluster análisis. Cluster análisis nos va
Acá vamos a obtener los datos y vamos a seleccionar cuáles son los años que queremos utilizar. Vamos a ver cómo queremos hacer el análisis de clúster, en este caso por distancia euclidiana, ¿sí? Utilizando la media de cada uno de las variables, en este caso los estados. Y cuando nosotros hacemos el OK, ya nos va a generar el reporte del análisis de clúster de forma automática, ¿sí? Y podemos utilizar esa información en modelos posteriores, por ejemplo, de algún algoritmo que vayamos a hacer para seleccionar esos estados, ¿sí? O sea, acá tenemos todos los grupos que se han conformado, ¿sí? Acá tenemos el gráfico que se llama dendrograma, donde nosotros podemos ver de forma rápida cómo se han armado los grupos, cuáles son los estados que son similares, ¿sí? Y acá tenemos los clústeres y cuáles son los promedios que tiene cada uno de esos clústeres para cada año, ¿sí? Ese tipo de mecanismos o algoritmos o métodos de cálculo, como les digo, ya están absolutamente integrados dentro de la herramienta y bueno, son alternativos a la red neuronal, por ejemplo, pero digamos la red neuronal sale aparte porque tiene una complejidad natural mucho más importante. Entonces, por eso es que no está integrada dentro de StatTools. Acá tenemos algoritmos más clásicos y básicos, ¿sí? Vamos a cerrar este modelo. No sé cómo estamos, ya me queda poco. Me quedan las herramientas de optimización. Las herramientas de optimización son dos. Quizás no hayan escuchado, ojalá que sí. La optimización es uno de los algoritmos más populares de lo que es el Machine Learning. Son esos modelos que nos permiten buscar de forma automática resultados. Gracias a Decision Tools tenemos dos herramientas para poder hacer optimización. Evolver es nuestra herramienta para hacer optimización determinística, ¿sí? Acá utilizamos tanto algoritmos genéticos, que es un algoritmo que fue adquirido por Palisade a principios de la década del 90, y también utilizamos OpQuest para hacer todo lo que son modelos de programación lineal para la búsqueda de resultados. En este caso, como les decía, es determinístico, quiere decir que utilizamos valores fijos. Se utiliza tanto para logística como para optimización de carteras, como para optimización de proyectos, para optimización de producción. Pero cuando nosotros ya queremos involucrar el factor de incertidumbre dentro de nuestro análisis de optimización, vamos a utilizar Risk Optimizer. Risk Optimizer es otro, digamos, una herramienta de optimización que al mismo tiempo hace simulación de Monte Carlo y optimización, ¿sí? También integra algoritmo de frontera eficiente, que es muy utilizado en lo que es el mercado financiero, en lo que es optimización de carteras de activos, optimización de proyectos. Y bueno, si les parece bien, les voy a mostrar el último ejemplo. Sé que ha sido poco mucho, pero no quería dejar de mostrarles. Acá, a ver. Acá tengo una optimización de portafolio de proyectos. A ver. Vamos a cerrar. Vamos a abrir el RISC. Bueno, acá les voy a mostrar 2 en 1, ¿sí? Para hacerlo lo más rápido posible. Yo creo que estamos medio al límite del tiempo. Ahí le pido disculpas a todos, que ha sido un poco pesado, pero no quería mostrarles todas las herramientas que tienen. Ya ven que todo es en Excel,
les aseguro que es bastante simple. Yo mañana voy a hacer una demostración mucho más práctica de lo que es simulación. Pero vean en este caso, acá tenemos 8 proyectos, ¿sí? Para cada uno de esos proyectos, esto me imagino que es un escenario posible para ustedes dentro de su especialidad, ¿sí? Tenemos para cada uno de los proyectos un modelo específico que nos dice los resultados, ¿sí? Para cada uno de estos modelos tenemos un resultado que es un valor presente, un costo también que hemos actualizado. Tenemos como una tasa de descuento que puede ser diferente para cada uno de ellos, ¿sí? En algunos casos tenemos proyectos más cortos en tiempo. Hay casos en los cuales tenemos correlaciones, que es algo que les voy a mencionar mañana. Fíjense que tenemos algunas herramientas especiales también dentro de la @risk. Y dentro de @risk, al mismo tiempo, tenemos en la versión industrial a Risk Optimizer, ¿sí? Entonces, lo que yo hice en este caso fue, acá tenemos una visión, si bien probabilística, ¿sí? Como verán, tenemos bastantes gráficos y podemos hacer una interpretación y una toma de decisiones en base a esto. No estamos teniendo en cuenta que podemos tener limitaciones en el presupuesto, ¿sí? Entonces, acá yo lo que hice fue construir una capa adicional en la cual vamos a optimizar y hacer un poco de programación lineal. La programación lineal nos permite hacer esta búsqueda de objetivos a partir de la inclusión de restricciones y de la automatización, ¿sí? Y acá tenemos nuestra tabla de si vamos a seleccionar o no un proyecto. O sea, acá vamos a ponerlo todo en 0. En este caso, si nosotros pusiéramos en 1 todo, implica que hemos seleccionado todos los proyectos, pero el problema es que esto excede el presupuesto actual, que es en $800.000 más, porque tenemos un presupuesto disponible de 1.500.000. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es automatizar la búsqueda de la combinación que nos maximice el valor actual de la combinación de todos los proyectos, cumpliendo con la restricción de presupuesto que tenemos, ¿sí? Todo eso lo hacemos con Risk Optimizer. Acá tenemos un modelo con el cual establecemos esas reglas que queremos utilizar para la toma de decisiones. Vamos a esperar que se abra. Y acá, Samuel, mientras va a estar corriendo, tranquilamente podemos empezar a resolver alguna pregunta, si es que hubiera. Acá lo que tenemos que hacer es establecer cuál es el objetivo, en este caso, maximizar el valor actual, como les decía yo, la celda K15, la vamos a maximizar. Como vamos a utilizar simulación de Monte Carlo al mismo tiempo que vamos a maximizar, vamos a utilizar un estadístico de ese resultado, que es la media. Bien podríamos minimizar la desviación estándar o maximizar un percentil determinado. En este caso no vamos a utilizar frontera eficiente, vamos a utilizar un análisis estadístico clásico. Y acá tenemos 2 conjuntos de reglas, ¿sí? Primero, cómo vamos a ir variando nuestro modelo. En este caso vamos a ir variando entre 0 y 1 estas celdas que tenemos acá para ir buscando la mejor combinación. Y acá tenemos la restricción de presupuesto, en la cual tenemos que tiene que ser mayor que 0 y menor que D21, que es esta celda que dice 1.500.000, ¿sí? ¿Para qué? Para el percentil 90%. Entonces, una vez que hemos establecido nuestro modelo de optimización, podemos proceder a ejecutar. Hay una serie de ajustes que podemos hacer. Podemos establecer un tiempo, podemos establecer ya un nivel de progreso, ¿sí? Y una vez que hemos terminado, podemos dar
por iniciado el proceso de optimización, y van a ver que en este caso va a ser, bueno, la simulación va a ser para cada una de estas pruebas que se van a ir ejecutando, va a ser 1000 iteraciones para cada una de las simulaciones. O sea, va a ser para cada una de esas pruebas que vamos a ir de combinación de proyectos, va a ser 1000 iteraciones con escenarios diferentes. O sea, es un montón de información que se procesa. Fíjense que en este caso estoy utilizando a full mi procesador. Y bueno, este es un proceso que yo lo limité a 5 minutos. Pero bien, Samuel, si querés, mientras se va viendo cómo va avanzando, cómo van generándose las combinaciones, podemos resolver alguna pregunta si te interesa. Claro que sí, por supuesto. Muchísimas gracias, José. Bueno, una de las preguntas que aparece es si se puede incluir en el análisis de riesgo con @RIS el uso de correlaciones, pero creo que eso es un tema que vas a ver mañana, ¿cierto? Definitivamente, sí, tanto correlaciones como cópulas. Ahí me va, para el tema de cópulas más bien lo tendrías que explicar vos, me parece que yo, porque son conceptos por ahí súper financieros, ¿no? Para la parte de lo que es activos. Pero sí, mañana les voy a explicar un poco lo que son las correlaciones y cómo utilizarlo de una forma muy simple dentro de nuestros modelos de decisión. Sí. Y había otra pregunta, es ¿cuáles son las aplicaciones de los algoritmos genéticos? Porque también dentro del Decision Tool Suite también existe un add-in que es el Evolver, ¿cierto? Claro, es muy parecido a lo que estamos viendo ahora, mucho más rápido. Los algoritmos genéticos son bastante más rápidos, pero básicamente lo que nos permiten es buscar combinaciones de variables para la búsqueda de un resultado, yendo para ambos lados. A ver, me imagino que sí conocen lo que es el solver de Excel. El solver de Excel funciona progresando siempre, haciendo una combinación hacia adelante, un forward optimization, buscando solamente combinaciones hacia adelante, ¿sí? Buscando combinaciones cada vez más, con más variables. En cambio, los algoritmos genéticos van utilizando permutaciones, ¿sí? Que es una técnica estadística que nos permite ir cambiando las combinaciones tanto buscando resultados positivos como negativos, y de esa forma ir haciendo un acercamiento desde los dos extremos hacia el valor óptimo, ¿sí? Van a ver en este caso, si logro mostrarles, denme un segundo. Acá estamos haciendo que termine el primer trial. Dame un segundo, vamos a pararlo y vamos a hacer menos iteraciones. Nos permite hacer como calcular combinaciones para menos o para más e ir buscando y haciendo un acercamiento por los dos extremos, ¿sí? A ver, vamos a ejecutarlo de nuevo, a ver si anda un poquito más rápido, ¿sí? Uh-huh. No sé si tenés alguna otra duda mientras esto va trabajando. Está muy interesante la presentación, José. Personalmente tengo una pregunta. Hay que prestar mucho cuidado y creo que eso es una de las recomendaciones importantes que tendríamos que tener todos los que trabajamos con modelos de riesgo y sobre todo con el tipo de herramientas de Palisade, el denominado principio GILLO, ¿cierto? El principio GILLO es garbage in, garbage out. O sea, si metes un modelo sal basura, ¿no? Entonces creo que la validación de los datos si tenemos basura en los datos, tenemos basura en los resultados, claro. Exacto. Entonces, un poquito la idea es importantísimo validar la información y de repente combinar todas las herramientas que nosotros nos estás presentando, combinarlas con un análisis prospectivo de escenarios, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, sí, o sea, definitivamente esa es la clave. Hemos visto los efectos tanto de las empresas que hacen análisis de riesgo como de las empresas que nunca lo hicieron. Los efectos de los últimos 2 años han sido claves para reconocer la importancia de nuestra disciplina.
tanto para lo que es la analítica de datos como lo que es específicamente para lo que es el análisis de riesgo, ¿sí? En este caso es súper evidente, después de la crisis del COVID, que si nosotros hubiéramos hecho previsiones a nivel presupuestario en nuestros proyectos o en nuestras organizaciones, digamos, en nuestras carteras, de la posibilidad de estos eventos extraños, siendo que teníamos avisos todo el tiempo de la posibilidad de suceso, hubiéramos estado mejor preparados para trabajar, digamos, y para poder ejecutar acciones de mitigación, ¿sí? La sugerencia es que todos empecemos a ver la información como un capital que tenemos todos en nuestras empresas. Dudo que ninguno de nuestros participantes trabaje en una empresa donde no se manejen sistemas informáticos, pero sí, en algunos casos sé que no estamos trabajando de forma eficiente para transformar esos datos en información. Esa es la clave, digamos, poder limpiar, poder trabajar esa información para hacer este tipo de modelos que vean cómo de una forma muy confiable nos ayudan a tomar decisiones mucho más sólidas, basadas en riesgos, cumpliendo las regulaciones, cumpliendo todo lo que son las normativas del compliance. Así que creo que es clave tanto trabajar la información como trabajar con este tipo de modelos prospectivos, ¿sí? Muchísimas gracias, José, por tu presentación. Ha sido supremamente interesante. Estamos muy interesados también en la presentación del día de mañana, donde nos vas a presentar pues más aplicaciones del Decision Tool Suite, que estuvo también al inicio de la presentación. Y por supuesto, José, nos estamos viendo entonces, José, el día de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Gracias a usted, un placer.